Después tenemos inscripción de la marca, eso es puesta en marcha. Inscripción de marca, acá dice puesta en marcha. En ese cuadrado le colocamos el valor que son 100.000. Después viene abogado, constitución, abogado de la constitución, que sería 100.000. Sueldo del gerente, entonces nos vamos donde están los sueldos. Sueldo del gerente 1.000.000. Sueldo del jefe técnico 600.000. Sueldo de la secretaria 400.000. Sueldo del contador 60.000. ¿Qué pasó? Patente central, eso lo vamos a usar cuando veamos capital de trabajo. Electricidad, servicio, 60.000. ¿Mm? ¿Mm? Sí, no, 60.000. toda esa parte ahí. No sé, pues Gas, es una cosa. 50.000. Y yo no me di cuenta, así que Gas, estaba seco cuando lo fui a ver. O sea, estaba seco como en 50.000. la pata de la cama, pero Sueldo para junior, muebles adentro estaba mojado. 350.000. Sueldo Y zapatilla junior, estaba mojada. 350.000. No sé qué hacer con las zapatillas, que ya ni las pongo si están rotas por dentro. Es que Remodelación, no. eso es capital O puesta en sea, tenía eso marcha estaba porque en se el hace una computador sola porque vez. después lo fui a buscar y. Remodelación, 2.000.000. Teléfono, mensual, 60.000. Teléfono, 60.000. Marketing inicial, la empresa nadie la conoce, por lo tanto va a ser puesta en marcha. 1.200.000. Autorización del Servicio Nacional de Salud antes de que se ejecute el proyecto, 50.000. Se hace una vez cuando se va a partir la empresa, por lo tanto es puesta en marcha. Tenemos A, inscripción de la marca, abogado, gastos notariales, 100.000, lo saltamos. Después dice, una vez que terminamos de colocar todos los datos que nos dan ahí, dice, para fabricar una clínica dental móvil se requiere un container que vale 1.400.000. Después 600.000 pesos en insumos y 400.000 pesos en recursos humanos. Además hay que colocarles artefactos sanitarios, baño, lavamanos, etcétera, y 80.000 en pintura e impermeabilización. El equipo clínico, sillón dental, vale 1.500.000 y otros equipos tienen un costo de 500.000. Se vende como clínica dental móvil a 7 millones de pesos. Entonces,
costo de producción de la clínica, el container vale 1.400.000. Insumo, estamos colocando los datos que están acá, 600.000. Recursos humanos, 400.000. Equipamiento, el sillón dental, 1.500.000. Y, sillón dental es 1.500.000. Después, a ver ahí, tenemos el container, 1.400.000, tenemos insumo, 600.000, 400.000 en recursos humanos, 80.000 en pintura e impermeabilización, el sillón 1.500.000, otros equipos y otros equipos, que serían el equipamiento adicional, 500.000. Entonces ahí tenemos, estamos llenando las tablas para después hacer el detalle. ¿Perdón? Y otro, artefacto 250.000. Gracias, estimado. Bien, ahora tendríamos que sumar. Le recuerdo que el flujo de caja hay que colocarlo en UF. Vamos a ver. Aquí. Definir nombre de la celda. Entonces aquí vamos. El nombre ya existe, aceptar. Entonces, vamos a ponerle la UF del día, que vamos a hacer vamos a definir como UF día de. También. A ver, que está sobre un. UF1 la mano. Esa celda sintaxis. Me está rechazando el nombre. Se lo hace. Ya está. ¿Qué valor le coloco?
puedo poner la celda, pero lo lógico es que ustedes ese cuadro lo definan con algún valor. Entonces, el valor de la UF, ahí le voy a ponerle X1. No, o sea, y ahí hay un... Ya, pero que la ubicación va a ser el B1, donde está la UEF. Entonces, aquí vamos a sumar en pesos, por lo tanto, los valores ahora en UF debemos dividirlo por X1 o por el valor de la UF. Ah, no hemos puesto valor. Y el valor que nos dice el lado derecho dice 28.661,90. Y ahí tendríamos B8 dividido ya, y ahí lo que tenemos que hacer es 2 decimales, por lo tanto vamos a redondear. Punto y coma, 2, cerramos. Entonces, como es una función, le ponemos igual delante. El igual de acá estaría de más. Ahí tendríamos entonces el total. Lo mismo, vamos a hacer los costos de servicios. Vamos a sumar. Esta tabla uno pone todos los valores que podrían ser, como nosotros vamos a comprar en la propiedad, nos vamos a arrendar y no tenemos arriendo. Y entonces vamos a... Esta fórmula que está aquí indica, tome la celda anterior, divídala por el valor que está ahí en B1, la vamos a poner con peso, y además redondee. Por lo tanto, si copiamos nosotros esta fórmula, acá lo que va a decir es, tome la celda superior, divídala por el valor que está en B1 y redondee. Por lo tanto, ya hicimos la... Después tenemos los valores terreno, galpón, camiones, todo lo que tenemos dentro de la empresa, lo sumamos. Estos son datos que nos entregan. Por lo tanto, vemos ahí cuánto es. Valor UF. Hacemos lo mismo que acá. Lo copiamos la fórmula porque nos va a decir que tomemos en cuenta el de arriba. Y lo transformemos en UF, como este valor, lo digamos por el valor de la UF y lo redondeamos. Después, el valor de costo de producción de una clínica, están todos los valores, los sumamos. Y también vamos a calcular en UF copiando
la fórmula que ya habíamos copiado acá, que es la misma, tomar el valor superior, dividirlo por UF y redondear. Y nos queda como deseamos. Después tenemos el valor de la clínica dental que se vende en... Vamos a copiar la misma fórmula porque vamos a tomar el valor superior y lo vamos a transformar en UF. Y la patente municipal, que ahí está destacado, también tomamos los 150 y calculamos la UF. Después, esto ya lo hemos hecho, vamos a calcular la tabla de depreciación. Entonces tenemos más el valor en pesos dividido por la UF, el valor de la UF. Y debemos redondear. Redondeamos a 2 decimales. Y si copiamos hacia abajo, se van a ir copiando todos estos valores que están en el mismo orden que aparecen ahí. Estamos haciendo la tabla de depreciación. Después el valor venta. El valor venta. Bueno, acá vamos a vender el terreno, lo vamos a vender el mismo valor. Y lo vamos a pasar en UF. Tenemos más el valor en peso dividido por el valor de la UF. Lo fijamos. Tenemos aquí. Tenemos el valor dividido por el valor de la UF. Fijamos el valor. Este valor es el terreno, el valor venta del terreno, lo colocamos acá, entonces tenemos más el valor de venta del terreno dividido por la UF, la fijamos porque la vamos a copiar después hacia abajo, y redondeamos. Dos decimales. Copiamos. Después nos dicen que es, aquí hay que tener cuidado, vamos a la tabla de depreciación y nos dicen que es acelerada. Entonces ahí tomamos los valores que están en esta columna y nos dicen que el terreno no se deprecia, el galpón serían 6 años,
El camión, 2 años. Camioneta, 2 años. Compresor en un equipo, por lo tanto serían 5 años. Soldadora, 5 años. Oxicorte, 5 años. Muebles, 2 años. Computadora, 2 años. Y ahora vamos a calcular la depreciación más el valor de compra dividido por la cantidad de periodos que vamos a depreciar. Entonces aquí vamos a redondear. Copiamos hacia abajo. No, primero tenemos que... 5, no está bien. Copiamos. Ahora, el segundo año, todos colocamos el mismo valor. Copiamos el anterior. Copiamos los anteriores. Y después nos vemos que viene el año 3. Entonces, el galpón sigue hasta el año 4. Le quedan... camión y camioneta ya se terminó de depreciar porque son 2 años. Y el compresor, soldadura y oxicorte tienen 5 años, por lo tanto le quedan todavía, hasta los 4 todavía se puede depreciar. Muebles y computadores ya se depreciaron completamente. El valor venta es más el valor compra, el valor libro, es el valor compra menos la depreciación. Y la depreciación es la sumatoria del 1 al 4 de cada una de las depreciaciones. Entonces, vamos a... menos sería entonces el valor compra menos la suma de las depreciaciones que ha tenido ese activo. Y eso lo copiamos hacia abajo. Después el valor venta es más el valor venta menos el valor libro. Estamos en la columna valor venta menos valor libro. Y vemos las cantidades. Después sumamos. Sumamos todas las columnas. Borramos esa que no tiene significado y ahí tendríamos los valores. Entonces, de ahí ya tenemos el capital de el compra de activos. Sería el total de la tabla de depreciación. Puesta en marcha. No lo hemos calculado todavía. Tenemos el total. Y vamos a copiar donde vamos a copiar la fórmula que dice toma el valor entonces ahí lo que está diciendo eso es el valor superior
los 3 millones y tanto, dividido por la UF, redondéelo. Y ese valor que es puesta en marcha, lo vamos a llevar a la inversión inicial. Entonces, para la inversión inicial nos están faltando el capital de trabajo. Vamos a ver el capital de trabajo. Dice, las clínicas dentales móviles se construyen un mes antes que se vendan y son cancelados con un 50% al contado y una cuota del 50% a un mes plazo. Es decir, el cliente va a la empresa o nuestro vendedor, se queda el compromiso que dentro de un mes más la va a comprar, nosotros la fabricamos el mes anterior, la entregamos y el comprador paga el 50% en ese momento y el mes siguiente paga el otro 50%. Entonces, aquí tenemos la tabla de los meses y cómo debemos ir construyendo y vendiendo nuestros sistemas. Si se fijan, el mes 1, 2 no vendemos nada, del mes 3 al 10 vendemos una, y del mes 11 y 12 vendemos 3. Y después, bueno, el 13 también. Entonces, aquí nos están diciendo que el PIES se paga un 50% cuando la entregamos. Entonces la entregamos una clínica y que nos van a pagar el valor de 7.000 pesos, pero que lo vamos a llevar a UF, por el 50%. Y el otro 50%, y aquí tenemos que redondear, vamos a redondear a 2 decimales, y el otro 50% lo vamos a pagar al mes siguiente. Entonces, ahí estamos multiplicando la cantidad que sería el H, no, ahí nos falta multiplicar por este. Entonces multiplicamos por la cantidad, 1, por el precio le vamos a poner pesos para que quede fijo. Por el valor de una, que está aquí, que está en rojo, que es el rojo que aparece ahí. Y como el del PIES paga solo 50%, multiplicado por 50%. Y ahí lo entramos. Entonces ahora la fórmula dice que multiplique el número que está arriba por el precio de una clínica en venta, valor de venta, y el 50%. Entonces eso mismo, esa fórmula la copiamos para el lado. Y también
esa fórmula del 50% que va, si se fijan, donde cambia es aquí, porque aquí serían 3 veces el anterior, y en el caso de la primera cuota, que es el mes siguiente, daría lo mismo. Total ingreso sería la suma. Entonces tenemos la suma, que son el pies y las cuotas que estamos pagando del mes anterior. Por lo tanto, sumamos y esos son los ingresos. Costo de servicios va a ser, lo vamos a poner negativo, y vamos a copiar el total. Tenemos costo de servicio, este total, y lo vamos a dejar fijo con F4 porque lo vamos a copiar para el lado. Entonces, todos los meses tenemos ese costo. Pero en el mes 1, además tenemos que pagar la patente semestral. Entonces, bueno, menos, nos vamos donde está la patente semestral y lo entramos. Eso es en el mes 1 y en el mes 7 lo mismo. Tenemos que pagar menos, tenemos que pagar la patente semestral, que el valor son 150. De ahí los sueldos fijos. Sueldos fijos sería ese. Entonces vamos a pagar todos los meses ese sueldo. Costo de producción. Nosotros, de acuerdo al texto, dice que hay que construirlo un mes antes, por lo tanto tenemos menos las clínicas que vamos a tener que construir el siguiente mes por el costo de una. Y el costo de una costo de producción de una clínica es este. Y pulsamos F4 para dejarlo fijo y lo entramos. Entonces, y de ahí copiamos para el lado. Entonces, si se fijan, en el mes 2 no vendemos nada, por lo tanto no construimos ninguna, pero en el mes 2 construimos una clínica que se va a vender en el mes 1, ahí arriba. De ahí sumamos y vamos a sumar para obtener el saldo desde total ingresos hacia abajo. Por lo tanto, necesitamos el primer mes 98 UF que hay que cubrirlas. El capital de trabajo es lo que necesitamos nosotros antes de lograr que los ingresos superen a los egresos. Y después vamos a ir acumulando el saldo acumulado y vamos a sumar el saldo anterior más
el saldo del mes. Entonces ahí lo copiamos para el lado y ahí estaría. Entonces, empezamos a ver el saldo está indicando que los ingresos menos los egresos están negativo, negativo, negativo. Si se fijan, aquí es la primera vez aquí da negativo, negativo, positivo. Eso significa que los 732,7 superan a los costos y nos da un saldo positivo. Por lo tanto, todas esas cantidades parciales que suman 1021, tenemos que nosotros financiarlas. Y eso se llama sería capital de trabajo por el método de máximo déficit acumulado. Esto lo vimos en el Power, la clase anterior. Entonces ahí Entonces, si se fijan, la cantidad mayor, negativa, serían los 1021, y es el capital que necesitamos nosotros para poder funcionar del mes 1 al 11. En el 12 no, porque los ingresos superan a los egresos, no hay problema. Ahí hay una fórmula que nosotros podemos poner que el mínimo del rango es lo que andamos buscando, y como el más negativo es 1021,41, nos va a dar ese valor. Y como nosotros estábamos buscando el capital de trabajo para ver la inversión inicial, vamos a copiar el valor del capital de trabajo obtenido para obtener la inversión. Aquí el texto, ahí dice, los imprevistos de la inversión inicial son el 15%. Entonces, nosotros vamos a tomar como imprevisto la suma de estos tres y la vamos a aplicar el 15%. Entonces vamos a tener más suma, paréntesis, de las tres cantidades, la suma de las tres cantidades multiplicado por el 15%. Y hay que redondear a 2 decimales. Veamos. Gracias, estimado. Ahí, punto y coma. Entonces ahí tenemos
el imprevisto, que es un 15%, y ahora sumamos. Y esto es lo que tenemos que financiar nosotros. Ahora, Profe, sí, diga. una consulta. El imprevisto, por ejemplo, ahí está, bueno, esos son para gastos que puedan salir por ahí por allá, Claro, y precio, pero se puede ocupar ese mismo imprevisto, no sé, pues para hacer como para pagar la puesta en marcha, por ejemplo. no, no, porque, o sea, después de que la puesta en marcha cambia el valor y usted Ya, lo suple por el imprevisto. claro. Entonces ahí se podría ocupar, por ejemplo, para el proyecto de nosotros, no sé, pues, en vez de colocarle puesta en marcha, o sea, le colocamos el valor de puesta en marcha y gastos que salgan por ahí por allá, de abogado, todas esas cosas, y suplirlos No, pero con el imprevisto. eso colócalo con esta tabla, con la tabla que está aquí puesta en marcha. Toma estos valores que están ahí, esos ítems, ¿Ya? y le colocas los valores, si es que tienes, y te da puesta en marcha. Eso, en el Google pueden buscar esos valores o ver una, también pueden entrar a impuestos internos y muchos de estos gastos se van de puesta en marcha, no los cobran. Entonces pueden justificar que ustedes van a hacer la sociedad, digamos, y la van a constituir y todo a través de impuestos internos, y los costos que entrega impuestos internos son, entonces vean en impuestos internos cómo es crear una empresa, una mini empresa. Esa sería una alternativa. Ya, ok, gracias. Y lo otro es asignar los valores que aparecen ahí, digamos, averiguar cuánto están actualmente. Bien, entonces tenemos que financiar 3.653.002 UF. Entonces, y nos dicen que la inversión inicial se financia en un 40% con un préstamo bancario. Entonces, el principal va a ser más el valor de la puesta en marcha por 40%. Después dice, ahí mismo, con un préstamo bancario a largo plazo, 4 años, a una tasa del 7%. Entonces, el pago cuota va a ser más o menos en este caso, porque vamos a pueden usar el payment o la función menos pago que la entrega Excel para sacar la cuota fija. Tasa 7%, después dice número de periodos, punto y coma 4, y cuál es el valor actual principal, es ese. Lo ponemos F4 para fijarlo, porque lo vamos a copiar para el lado. Cerramos, entramos, pero vamos a redondear, porque esto debe tener decimales. Copiamos. Después tenemos interés más el principal anterior por la tasa que es 7%,
y lo redondeamos. Después tenemos la amortización, que es más el pago menos el interés. Después tenemos que el principal es más el principal anterior menos la amortización. Copiamos y ahí lo tenemos listo. Después nos dicen, nos entregan una tabla de en los años del flujo del proyecto. El primer año se venden 14, 20, después el año 2, el año 3, 55, el año 60. Entonces, total ingreso va a ser el valor de una clínica multiplicado por la cantidad que se vende. Entonces, más la cantidad vendida, y nos vamos arriba, por el valor de una, que es esa. Ahí está en UF. Lo vamos a colocar con F4 para que quede fijo y lo vamos a copiar para el lado. Entonces ahí vamos a redondear. Y copiamos para el lado. Después dice el costo de servicio. ¿Cuánto será el costo de servicio? Menos, acá tenemos costo de servicio. Si en un mes gastamos 8,72, UF, ¿cuántas vamos a gastar en un año? Habría que multiplicar por 12. Bien. Después dice sueldo fijo, lo mismo. Sería menos sueldo fijo por... Ah, no, pero vamos a... Esta le vamos a colocar también F4 por 12 para copiarlo por al lado. Costo de producción va a ser menos la cantidad que vamos a construir por el valor del costo de una. Y esa lo ponemos con F4. Copiamos para el lado. Y tenemos total costos.
Y estos serían los costos totales anuales. Entonces ahora copiamos los ingresos, tenemos más el ingreso del primer año, tenemos menos los costos del primer año. Ah, no, pero aquí tiene que ser más porque aparezca negativo. Y la suma copiamos y ahí tenemos los intereses en largo plazo, serían menos, esto ya lo hemos hecho, el interés está ahí, copiamos para el lado, el corto plazo lo hacemos después, depreciación menos, vemos dónde está la depreciación de primer año, esa, copiamos para el lado, venta menos valor libro de la tabla de depreciación, venta menos valor libro, después tenemos pérdida el primer año, no, sumamos, y aquí vamos a pagar impuestos siempre que la cantidad sea positiva, entonces vamos a poner igual si paréntesis, si esta cantidad es mayor que 0, nosotros vamos a pagar esa cantidad por 25%. Y si no, si es negativa, como en este caso, no pagamos nada. Pero como estamos usando un porcentaje, vamos a redondear. Sumamos. Y copiamos. Debería ser negativo, por lo tanto, aquí deberíamos haber puesto un menos delante cuando hacemos el cálculo. Y copiamos para el lado. Ahí sí. Depreciación, anulamos la superior. Ya lo vimos, el mismo valor. Ya rebajamos impuestos, por lo tanto ahora copiamos para el lado. Amortización largo plazo menos amortización largo plazo el primer año. Copiamos para el lado. Venta activo, valor libro, más, nos vamos a la tabla de depreciación,
valor libro, ahí está, entramos. El capital de trabajo, como es una cantidad que nosotros aportamos por los costos que tenemos que adelantar el pago, pero están considerados, si se fijan, cuando hicimos esta tabla, ahí están considerados los costos de fabricación, todos los costos estaban considerados, por lo tanto, esa cantidad hay que devolverla, el capital de trabajo, aquí nos falta llenar el capital de trabajo, vamos a devolverlo aquí, pero primero vamos a hacer esa parte. Vamos a terminar ahí, inversión, activo, imprevisto, no hay, vamos a sumar. Entonces siempre sumamos del igual anterior, o el que está en amarillo en este caso, y obtenemos los datos. Copiamos. Y copiamos. Ahora, el capital de trabajo, entonces tenemos, hay que pagarlo, por lo tanto es menos, y nos vamos a la tabla donde está la inversión inicial. Inversión inicial, capital de trabajo. Y después viene puesta en marcha, compra activos e imprevisto. Por lo tanto, si nosotros copiamos hacia abajo, van a tener los valores que están en la tabla. De ahí, esto es el total que necesitamos de inversión inicial y la vamos a financiar con una parte con crédito a largo plazo, que es plata que nos va a pasar el banco, que es el principal que pedimos prestado. Y el inversionista va a colocar la diferencia. Por lo tanto, el inversionista le irá a poner 2.191,81 UF. Bien, entonces veníamos en el año 1 y el inversionista solamente va a colocar dinero en el año 0, por lo tanto el año 1 tenemos que pedir un crédito que financie ese valor, un crédito a corto plazo. Entonces, si es que fuera negativo y si es positivo, nada. Entonces vamos a poner, va a ser igual si, paréntesis, esa cantidad, el total anual, es menor que 0, entonces pida un crédito del mismo valor que el total anual. Si no, no pida crédito, 0. Entonces, ahora, este crédito hay que pagarlo y la amortización, como es crédito a un año plazo, vamos a pagar en total. Pero además, tenemos que pagar el interés corto plazo. Va a ser menos esta cantidad multiplicado por, ahí dice, 8%, que es la tasa del crédito en UF. Lo vemos para el lado.
Acá lo mismo. Después vimos capital de trabajo. Estos dineros estaban considerados en los gastos anuales, por lo tanto, lo único que hicimos fue adelantar plata, pero estaría contabilizados los costos 2 veces. Y para devolver ese capital, nosotros, cuando termina el proyecto, el horizonte, devolvemos el capital de trabajo la misma cantidad. Esto eran menos 1000, le cortan más 1000. De ahí, ya, nos falta pérdida del ejercicio anterior. Esto es igual si, paréntesis, esta cantidad es menor que 0, entonces coloque la misma cantidad como crédito para rebajar impuestos. Pero si es positiva, no ponga nada. Dice, sí, esa cantidad. Entonces, coloque punto y coma. Si es menor que 0, coloque la misma cantidad. Si no, coloque 0. Coloca la misma cantidad y ahora rebajamos impuestos y ahora entonces anulamos ese escudo fiscal que nos permite impuesto interno y copiamos para el lado. ¿Alguna consulta o alguna observación de que nos falte algo de hacer en el flujo de caja? Bien, habría que actualizar los valores. Tomamos ese valor, que es valor futuro, dividido por la tasa de descuento. La tasa de descuento inversionista es un 20%. Entonces sería 1,2. Sería dividido por 1 más I. El 1 y el I sería 20%, es 0,2, sería 1,2 elevado a los periodos que hay que ir al presente. Como estamos en el 4, serían 4 periodos. Y de ahí vamos a redondear. Tengo un brillo aquí en el teclado que me molesta en la luz. Redondeamos, acumulamos más el anterior, más el acumulado, más el actualizado del año, y eso lo copiamos para el lado. Entonces vemos el van
va a ser la sumatoria de todos los flujos netos actualizados, que sería esto que están aquí, pero acá lo sumamos y ahí comprobamos que es el mismo valor. Entonces, más ese valor. Después tenemos el PRI, que es cuando es la primera vez, el inversionista puso 2.191 UF y aquí recuperó 1.330, pero todavía no todo, y aquí alcanza a recuperar todo. Por lo tanto, el PRI sería 4 años. La primera vez que el flujo neto actualizado acumulado es positivo, ahí está el PRI. Y el TIR sería igual al TIR, paréntesis, y serían el bolsillo del inversionista, es decir, el flujo neto. $31,15, 31,19%, lo que significa que este proyecto, para que dé van cero, si nosotros en vez del 20% le hubiéramos puesto 31,19, hubiera dado 0. Después dice, variación de la sensibilidad para el precio. Entonces, nosotros podríamos calcular acá la variación, ahí. Entonces, por ejemplo, dice variación con el precio. Entonces nosotros nos vamos aquí arriba, donde está el precio, ahí nosotros lo vamos a multiplicar por 1 más la variación. Y la variación está en el cuadro que está aquí abajo, ahí. Entonces, queda el mismo valor porque está en 0. No, aquí dijimos ahí. Está en 0%. Entonces, ¿qué pasa si nosotros variamos el precio? Si lo subimos no hay problema porque vas a ganar más. Pero la idea es saber cuánto puedo bajar el precio para que el VAN todavía dé positivo o 0. Entonces, si acá nosotros colocamos que el precio va a bajar, porque lo estamos vendiendo un 10%, se queda negativo. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es menos 5% da positivo. Por lo tanto, si colocamos, veamos con 6, es menos 6. Profe, disculpe, ¿qué es lo que modifica para hacer el cambio de las tablas? Aquí, claro, lo que hicimos nosotros, fíjate aquí arriba, donde está el precio, siempre pregunten, está muy bien lo que estás haciendo. Aquí nosotros tenemos el valor de los 7.000, pero esos 7.000 lo multiplicamos y ahora vamos a ver ese B, este que está aquí, ese B108, es donde estamos variando nosotros, abajo. Entonces, al ajustar este valor, nos cambia toda la planilla por el valor de venta. No está subiendo en...
Claro, podíamos haberlo puesto arriba también en el valor del peso, ¿no? Pero lo pusimos ahí en donde está. A ver, podíamos, ahí lo vamos a cambiar. Vamos a borrar ahí. Entonces lo que hice es lo siguiente. Nosotros lo estamos vendiendo en 7.000. Pero ¿qué pasa si nosotros lo vendemos en otra cantidad? Entonces, más lo vamos a multiplicar por 1 más la variación. Entonces, ¿dónde vamos a colocar la variación? Aquí. Entonces ahí vamos a... Ahí voy a poner 0% y nos vamos arriba, donde estamos aquí. Entonces sería 1 más la celda que le pusimos 0% recién. Entonces vamos a poner ahí más. Y aquí, por ejemplo, si daríamos 0% la misma cantidad, pero si le ponemos 10% sería multiplicado por 1,1 y serían 7.700. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora al colocarle esa celda. Entonces, si vemos ahora, ahí está, cambió. Entonces, coloquemos el 10% que habíamos puesto en delante. Si baja un 10%, todavía es positivo, pero veamos, este 10% significa que el precio tiene que haber bajado un 10%, 6.300 debe ser más o menos. Ahí está, 6.300. ¿Te fijas que cambió automáticamente el precio de los 7 millones? Lo multiplicamos por 0,9, porque lo multiplicamos por 1 menos 0,1. 1 menos 0,1 da 0,9, multiplicado por 7 nos da 6 millones, 6,3, digamos. No sé si te queda claro ahí justo donde está el precio. Lo puse. Sí, haga usted lo que está haciendo, gracias. Ah, qué bueno. Y ahí nos vamos, habíamos visto que daba negativa, andaba en el 6%, parece. 6% negativo, porque estamos bajando. Menos 5,5, por ejemplo. Algo metí mal. Ahí da negativo. Entonces, tiene que ser siempre un poco positivo, ¿eh? ¿No? El signo. Ya, ahí da negativo, positivo. A ver, aquí. Siempre, cuando uno es medio piti, tiene que ayudarse. Ya, y ahí se ve bien si es negativo, pues ya.
está en positivo. De ahí nosotros podríamos decir entonces menos 5,1%. ¿Por qué? Porque este lo vamos a dejar en cero, porque no lo podemos quedó en cero. Y el valor del container hacemos lo mismo. Entonces aquí vamos a poner la variación del container y ahora nos vamos arriba, donde dice container. Ahí está el 1400, entonces ahí lo vamos a multiplicar por 1 más la variación que va a tener el container, que va a estar abajo, que es esa variación. Entonces ahora nos vamos abajo y no, si ponemos 0 no pasa nada, pero si el container sube un 10%, baja el van. Se pone negativo, por lo tanto, no, aquí tiene que ser 4%. Ya, ahí. Entonces, ese valor lo vamos a copiar. 24,70. Y esto lo ponemos en 0. Pero si ahora colocamos, así el resultado. Nosotros podríamos, de acuerdo a este problema, vender un 5% más económico la clínica y todavía el van es positivo. O podrían subir containers, que nos cuesten más caro, un 24,7% y todavía el van es positivo. Si nosotros cambiamos acá, va a cambiar el precio del container, arriba. Supongamos que nos sube un 10%, vamos arriba, y el container que valía 1.400, subió un 10%, que son 140, 140 más 1.400 son 1.540. Ese es el valor que tiene ahora, cuando nosotros cambiamos abajo. Eso se llama sensibilizar un proyecto, con respecto a los ingresos y con respecto a los costos. Al final siempre hay que dejarlo en cero y por eso que uno lo copia 2 veces acá. Consulta, jóvenes, damas y caballeros. Profe, ¿va a subir el Excel o no? Sí, puedo cargarle el Excel.
Sí, para que practiquen. Control G lo vamos a grabar porque después se me puede ir el asunto. Bien, damas y caballeros. Voy a subir el video y voy a subir el Excel de acuerdo a lo que dijo su compañero. Espero que estén bien, que hayan tomado unas buenas vacaciones, que terminemos bien. Si pueden asistir a clases prácticas que se están haciendo, vayan, es muy conveniente. Bueno, Profe, consulta. ¿El trabajo hasta qué hora lo podemos entregar? hoy día, Ah, ya, hasta antes de las 12. claro, pero recuérdense por favor, alguien parece que los mandan de repente a mi correo personal. A mí es muy complicado porque a mí me llegan como 200 correos diarios. Entonces, por eso que pongo yo correos especiales para cada asignatura, entonces empiezo a corregir de a poco. Ya. Perdón, ¿cuál era su correo? ¿El especial para mandárselo? El del curso. Chorra, ¿no? Del curso no me acuerdo. ¿No? A ver, espérate. Me parece es Elo Proyectos 321 @gmail.com. Elo Proyectos 321 @gmail.com. ¿Todo junto? Todo junto. Ya. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Profe, Sí, Vale, profe. ya que estén bien. te subió algunas notas del certamen 1, ¿cierto? Al aula. Voy a revisar si falta alguna. Sí, Sí, yo estaba la profe, mía. falta mi nota. Yo me acuerdo que le mandé un correo y usted me respondió y le respondí ese mismo correo y aún no. Ah, ya, que lo que pasa es que yo hago cuando corrijo, tengo una planilla y voy poniendo puntaje por los problemas y después paso la nota final al aula. Entonces Ah, ya, perfecto. la suya quedó, vi que estaba y le respondí. Ya, Sí, pero sí, sí. voy a revisar. Ya, profe, muchas gracias. Listo, que estén bien. Hasta luego. Chito. Chao, profe, que esté bien. La profe, Chao, estoy- nos vemos.